Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo está César, Alfredo, Analí, Jesusa, Juan Carlos, Rosario, Víctor? Gracias por conectarse y gracias por esperar este tiempo de 8 o 7 minutos que he demorado en entrar, ¿no? En realidad ingresé antes, no sé, con Víctor creo, y mi máquina se ha colgado, incluso me ha botado. Les pido las disculpas del caso. Bien, vamos a avanzar brevemente esta pequeña videoconferencia sobre un tema puntual que ya más o menos los grupos habían empezado a desarrollar. Se trata de una vía alternativa al proceso penal común, se trata de un proceso penal especial, el famoso proceso inmediato, ¿no? El famoso proceso inmediato, que da pie, lógicamente, a un trámite distinto al trámite que se le va a dar al proceso penal común. Bien, evidentemente, les presento a continuación la diapositiva. Es una imagen ya conocida, un padre de familia que lamentablemente tiene problemas con su relación de pareja. Hay mucha violencia en ese contexto, hay mucha agresión. Y en definitiva la esposa, la pareja, termina denunciando a este padre por este tipo de agresiones, ¿no? En la comisaría, que es lo más usual, con la finalidad, lógicamente, de que esta situación no se vuelva a repetir. Muchas de estas denuncias, dependiendo la gravedad de la afectación al bien jurídico protegido, acarrean responsabilidad penal que conlleva la imposición de una pena, muchas veces, con el carácter de efectiva, ¿no? Otras veces, en cambio, las penas pues serán suspendidas, dependiendo, como les digo, de la afectación al bien jurídico protegido, salud, al bien jurídico protegido, vida, libertad sexual, etcétera, de la agredida o del agredido, ¿no? En este caso. Pero bueno, vamos a abocar eso, ¿no? Un poco hablar acerca del proceso inmediato, algunas diferencias en torno del proceso inmediato y la famosa acusación directa, y también diferenciarlo de lo que conocemos como la denominada disposición de formalización de la investigación preparatoria, ¿no? O sea, son conceptos, son tópicos obviamente distintos, ¿no? Distintos que obedecen a una decisión particular que el fiscal provincial toma como consideración de los elementos de convicción y del tipo de delito incluso que está siendo investigado en este caso. Lo que se busca en estos breves 40 minutos, ojalá el tiempo nos alcance, si no lo continuaremos en la sesión del día de hoy a las 7:45, es que ustedes reconozcan básicamente los presupuestos de la incoación del proceso inmediato, estén en capacidad también de diferenciar el proceso inmediato de la acusación directa y de hacer una comparación, un contraste de el proceso inmediato, la acusación directa y la formalización de la investigación preparatoria propiamente dicha. Bien, el Código Procesal Penal del 2004, ya adolescente en Arequipa, ha tenido a bien regular dos tipos distintos de procesos, dos tipos diferentes de procesos. El proceso penal común, con las clásicas etapas de investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juzgamiento o de juicio oral, y los procesos penales especiales, ¿no? Cuya regulación obviamente tiene un trámite distinto, a veces reducido, a veces abreviado, a veces con otra intencionalidad del denominado proceso penal común. Dentro del ámbito de los procesos penales especiales, podemos citar a los siguientes, ¿no? El proceso inmediato, el proceso o procedimiento por razón de la función pública, el procedimiento de seguridad, el procedimiento por delitos privados, el procedimiento de determinación anticipada, el proceso por colaboración eficaz y el proceso por faltas, ¿no? El proceso por faltas. Propiamente, el Código Procesal Penal regula, como les había señalado, el trámite que se le da tanto para los delitos como para el caso de las faltas, ¿no? Para el caso de las faltas que se sucede, obviamente, a través de la interposición de una querella en el juzgado de paz letrado. Pero bueno, el día de hoy vamos a abocarnos a tocar concretamente el proceso inmediato, como un proceso penal especial. Bien, una vez que el fiscal provincial ha tomado conocimiento de la noticia criminal
ha dispuesto a realizar las primeras diligencias urgentes e inaplazables y tiene más o menos la convicción de que estamos en presencia de los supuestos regulados en los artículos 447, 448 del Código Procesal Penal, podrá, ¿no?, el fiscal podrá incoar proceso inmediato, ¿no? Esta situación le permitirá al fiscal, ahí está, saltar, digamos así, la etapa de investigación preparatoria y hasta incluso la etapa intermedia y directamente aperturar la etapa de juzgamiento o de enjuiciamiento. Esto porque, en atención al propio evento investigado, se ha cumplido con ciertos presupuestos. ¿Cuáles son esos presupuestos? Obviamente, que existan pues elementos de convicción abundantes, digámoslo así, ¿no? Abundantes, y no haya necesidad de ya realizar investigación alguna, porque, como les preciso, hay elementos de convicción suficientes, ¿no?, que le permiten al fiscal ir directamente a postular una acusación que va a ser defendida finalmente en la etapa de juicio oral. ¿Cuál es el momento en el cual se puede incoar el proceso inmediato? La literatura nos precisa que, concluida la investigación preliminar o luego de realizadas las primeras diligencias preliminares, si el fiscal así lo considera, podrá incoar proceso inmediato, como les digo, ¿no? Este requerimiento de incoación de proceso inmediato lo presentará ante el juez de la investigación preparatoria para que éste, en una audiencia, verifique si se ha cumplido o no con los presupuestos descritos en el artículo 4447 y siguientes. Si es que el juez de la investigación preparatoria considera que este requerimiento de incoación de proceso inmediato cumple los requisitos de la norma, declarará procedente la incoación de proceso inmediato y directamente ordenará que el proceso, que la causa, pase a la etapa de juicio oral, El juez penal unipersonal, en este caso, tendrá que, recibido los actuados del juez de la investigación preparatoria, tendrá que, en la sesión de audiencia respectiva, convocar a la audiencia denominada audiencia única de juicio inmediato, En la audiencia de juicio inmediato, el juez penal unipersonal hará más o menos un control de la acusación, breve control de la acusación, y emitirá en dicha sesión, si corresponde, claro está, el auto de enjuiciamiento. Concluida esta sesión, ahí mismo dará inicio al juicio oral, con lo que el proceso y los plazos se reducen notablemente, ¿no? Eso en el proceso inmediato clásico tradicional. Ahora bien, hay otro supuesto en el que el representante del Ministerio Público puede incoar proceso inmediato. Una vez que el fiscal provincial ha dispuesto a realizar diligencias preliminares, ha aperturado investigación preliminar y se ha llegado a algunos elementos de convicción importantes, pero aún así ha decidido formalizar investigación, el fiscal tiene hasta un plazo máximo, y la norma es precisa al señalarlo, de hasta 30 días, no más de 30 días, antes de los 30 días de formalizar una investigación, de incoar proceso inmediato, y el trámite será el mismo, ¿no?, que les he precisado, el trámite será el mismo. Esos son los momentos, oportunidades en las que el fiscal puede incoar proceso inmediato. Luego de concluida la investigación preliminar, o luego de concluidas las primeras diligencias preliminares, o hasta antes de los 30 días de formalizada la investigación preparatoria, es el plazo oportuno para formular requerimiento de incoación de proceso inmediato. Ahí está. Y acá el cuadrito es bastante sencillo, ¿no? O sea, ¿en qué momento se puede solicitar el proceso inmediato? Se puede solicitar o requerir por el fiscal luego de culminadas las primeras diligencias preliminares, o, segundo supuesto, se puede incoar proceso inmediato si es que el fiscal ha formalizado investigación preparatoria, pero no pasados los 30 días, ¿no? Hasta antes de los 30 días de formalizada la investigación, el fiscal puede incoar proceso inmediato, ¿no? Proceso inmediato, básicamente eso. ¿Cuál es el trámite? Más o menos ya algún grupo ya lo ha explicado. Es una cuestión bastante sencilla. Si el fiscal considera
que se han cumplido los requisitos establecidos en el artículo 447, incisos 1 y 2 y siguientes, y hasta incluso el 448, podrá presentar, formular el requerimiento de incoación del proceso inmediato ante el juez de la investigación preparatoria. ¿Qué debe contener este requerimiento de incoación de proceso inmediato? Básicamente el pedido, el requerimiento fiscal, acompañado de los elementos de convicción de la carpeta fiscal que sustentan, ¿no?, este pedido que está realizando el fiscal ante el juez de la investigación preparatoria. Recibido el requerimiento de incoación de proceso inmediato, el juez de la investigación preparatoria, ¿sí?, antes, era esta cuestión, antes resolvía por despacho, ¿sí?, resolvía por despacho si era procedente o no la incoación. Actualmente esta situación ya no ocurre. Ahora todos los requerimientos de incoación de proceso inmediato se tramitan en una audiencia, ¿no?, en una audiencia en donde las partes debaten y si efectivamente corresponde o no, ¿sí?, amparar, declarar procedente este requerimiento de incoación de proceso inmediato. Pero básicamente el plazo es el mismo. Una vez que el juez de la investigación preparatoria recibe el requerimiento fiscal de incoación de proceso inmediato, correrá traslado, ¿sí?, correrá traslado, notificará a las partes con este requerimiento y lo demás que acompañe al imputado y al agraviado para que observen lo que corresponda, ¿no?, en la audiencia de incoación de proceso inmediato. Llegado el día de la audiencia, con el debate respectivo, el juez de la investigación preparatoria, en la audiencia, ¿no?, esto ya como es antiguito, del 2012 ya no está vigente, ¿no?, en la audiencia de incoación de proceso inmediato, decidirá si declara procedente el requerimiento fiscal o más bien si lo declara improcedente y consecuentemente lo rechaza. Si es que el juez de la investigación preparatoria declara procedente la incoación de proceso inmediato, ¿sí?, ordenará inmediatamente al fiscal para que en el plazo máximo de 24 horas presente la acusación fiscal respectiva, ¿no?, presente la acusación fiscal respectiva, y además remitirá en el día, ¿no?, el expediente para que se continúe su trámite en el juzgado penal unipersonal, ¿no?, en el juzgado penal unipersonal. Ahora, si el juez de la investigación preparatoria declara procedente la incoación del proceso inmediato, las partes, en este caso el imputado, puede apelar esa decisión, claro que sí, ¿no?, en cuyo caso el trámite se suspende, se eleva a la Sala Superior Penal de Apelaciones, en el caso de Arequipa, la única sala especializada para tramitar apelaciones por incoaciones de procesos inmediatos procedentes o improcedentes, es la tercera Sala Penal de Apelaciones de Arequipa, especializada en ese tipo de procesos, y la sala lógicamente le dará el trámite urgente que corresponde, convocará a la audiencia de ley, y en la audiencia también verificará si efectivamente está bien dada la resolución que declara procedente la incoación de proceso inmediato, o de repente, si es que hay algún vicio, la sala declarará la nulidad de la resolución, o de repente si los argumentos dados por el juez de la investigación preparatoria no son los adecuados, hasta podría incluso revocar, ¿no?, revocar la resolución, lo que implicaría que se considere como improcedente la incoación de proceso inmediato. Bueno, igual, ¿no?, si el juez de la investigación preparatoria considera que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 447 y 448 del Código Procesal Penal, declarará pues improcedente la incoación de proceso inmediato. Resolución que también puede ser apelada, lógicamente. ¿Cuáles son los efectos en ambos casos? Si el juez de la investigación preparatoria declara procedente la incoación de proceso inmediato, como les digo, dispondrá que el fiscal en el plazo de 24 horas remita al despacho o al juzgado penal unipersonal el requerimiento acusatorio, ¿no?, para que el juez penal unipersonal convoque a la audiencia de juicio inmediato y se continúe el trámite respectivo. Si más bien el juez de la investigación preparatoria rechaza este requerimiento de incoación de proceso inmediato, lo que corresponde es que ya el fiscal, evidentemente si es que no apela, claro está, si es que no apela, dicte la disposición de formalización de la investigación preparatoria, o en su defecto, de repente, dicte la disposición que declare el archivo de la causa.
¿no? Eso dependerá del caso concreto, ¿no? Eso dependerá del caso concreto, pero lo más lógico es que si el fiscal ha optado por irse por la vía del proceso inmediato, es que ha considerado que hay elementos de convicción suficientes que vinculan al imputado con el hecho delictivo. Y lo lógico sería que ante el rechazo de la incoación del proceso inmediato, dicte la disposición de formalización de la investigación preparatoria por el plazo que corresponda, ¿no? Por el plazo que corresponda o que todavía quede, ¿no? Conforme las reglas del artículo 448, inciso 4. Más o menos ese sería el trámite. Una cuestión bastante sencilla. Y ya lo vamos a ir bien. A ver, si el juez declara, y está en el cuadrito, es bastante claro, si el juez declara procedente la incoación de proceso inmediato, ahí está, si declara procedente la incoación de proceso inmediato, como les digo, ordenará al fiscal que formule la respectiva acusación en contra del imputado. Claro que ordenará que formule el requerimiento acusatorio. Ahora, en esta fase, también las partes podrían instar, ¿no? Podrían instar, como en el caso concreto, creo que ha sucedido en la sesión anterior de un grupo, la apertura de la famosa terminación anticipada, ¿no? Que implicaría que el proceso concluya incluso antes de llegar, lógicamente, a la etapa de juzgamiento, ¿no? Esa terminación anticipada, lógicamente, no se tramitaría ante el juez de la investigación preparatoria, sino más bien ante el juez penal unipersonal, ¿no? Podría darse esa situación, ¿no? Podría darse esa situación. Una vez que el juez de la investigación preparatoria declara procedente la incoación de proceso inmediato y además el fiscal cumple con presentar el requerimiento acusatorio quizá en la misma audiencia, el juez de la investigación preparatoria remitirá en el día, ¿no? En el día, dentro de las 24 horas, todo el expediente respectivo al juez penal unipersonal o al juzgado penal colegiado, dependiendo del tipo de delito del que estemos hablando, para que éste, ¿sí? Para que éste asuma competencia y emita en la audiencia de ley el auto de enjuiciamiento y además en la misma audiencia convoque a la citación a juicio oral inmediato a las partes, ¿no? Se trata de un proceso bastante rápido, bastante célere y que ha buscado lógicamente que las etapas del proceso se reduzcan a lo mínimo, ¿no? A lo mínimo. Y lógicamente ha ayudado mucho, ¿sí? Ha ayudado mucho a descargar la tanta abundante carga procesal que tienen las fiscalías y los juzgados, ¿no? Y los juzgados. Lógicamente que este proceso de proceso inmediato no ha estado ajeno a las observaciones de las partes. Muchos han sido los cuestionamientos en ese sentido y han señalado incluso que este proceso tan rápido afectaría derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, ¿no? No les da a las partes el tiempo necesario para llegarse de los elementos de convicción suficientes que sustenten su defensa, afecta algunas esferas del debido proceso, como el derecho de defensa, etcétera. Si bien es cierto, estos cuestionamientos existen, lo realmente cierto es que si es que no se aplican las normas de manera rigurosa, de manera taxativa, y los jueces de la investigación preparatoria no cumplen ese rol de garantías, evidentemente el proceso inmediato va a trastocar ciertos derechos fundamentales. Póngase el caso, por ejemplo, de que el juez de la investigación preparatoria, al verificar quizá, al omitir, mejor dicho, valorar algún elemento importante del proceso inmediato, lo declare procedente, ¿no? Y la parte apela. ¿Dónde se descubre la afectación al debido proceso? Cuando la Superior Sala Penal de Apelaciones declara la nulidad de repente de esta resolución porque realmente no se cumplía con los requisitos o presupuestos para incoar proceso inmediato o porque se detectó quizá algún vicio en la motivación, en la valoración, etcétera, que ha realizado el juez de la investigación preparatoria, ¿no? Y le ordena a la sala, quizá al juez de la investigación preparatoria, que vuelva a realizar nuevamente la audiencia de incoación de proceso inmediato y emita la resolución que corresponde. Ahí es donde realmente se evidencia si es que se ha afectado o no derechos fundamentales. O sea, como ya les había dicho en alguna oportunidad, las normas en sí mismas no son buenas o malas.
podemos hablar de eficaces o ineficaces, pero en realidad el mal trámite que se puede dar quizá a este tipo de procedimientos es lo que realmente trasnoca y vulnera derechos fundamentales, no la norma en sí misma, ¿no? Sino el mal trámite que le pueda dar el operador jurisdiccional, el operador fiscal, y de repente la inadecuada defensa que pudiera ejercer algún abogado litigante o algún defensor público en ese aspecto. Lo mismo con la prisión preventiva, porque si obviamente fueran normas que afectan derechos fundamentales, que trastocan garantías importantes del debido proceso, no estarían recogidas en nuestro ordenamiento jurídico procesal y ya hace mucho tiempo que habrían sido pues quitadas de este catálogo, eliminadas por su inconstitucionalidad quizá, ¿no? Por eso es que no se sacan. O sea, a pesar de que muchos actores, desde juzgados de investigación preparatoria, unipersonales, salas superiores, salas supremas y abogados importantes, digan que este tipo de procesos afectan derechos fundamentales, lo cierto es que